Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos a un nuevo programa del Golpe para Vanguardia Colombia. La noche de hoy tenemos el placer y el honor de tener como invitado a un ya viejo amigo de la organización. Él es Israel Lira, abogado, filósofo, líder del proyecto Crisolista en Perú, líder obviamente también de este tanque de pensamiento llamado Proyecto Patria, que juntos las dos organizaciones están creando, digamos, un nuevo hito para el pensamiento político y estratégico en Perú y en la región. Así que le doy la bienvenida a Israel. Bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación siempre para conversar, para mantenernos actualizados con las reflexiones de la patria grande. Muy bien, Israel. La primera pregunta, tal vez si ya hemos abordado esto desde hace ya unos años, nos gustaría que expusieras un poco eh, cuáles serían los fundamentos de una cuarta teoría política, pero aplicados precisamente en el contexto político, histórico y cultural del Perú. ¿Cuáles serían esos fundamentos o pilares con los que tú resumirías la propuesta del Centro Crisolista? Bueno, básicamente la cuarta teoría en primer lugar es una guía, ¿no? No es un decálogo que uno pueda aplicarlo eh, de forma exacta, ¿no? Sino de que va cambiando en función a cada realidad particular en donde se aplica y sobre todo en función a la narrativa cultural de la cual bebe, ¿no? Sobre todo el profesor Dewey en su libro siempre hace mención de que la cuarta teoría política es como una cláusula abierta, ¿no? Sujeta a la interpretación, sujeta al aporte de las demás interpretaciones, de las demás hermenéuticas culturales que puedan aportar a este proyecto de cuarta teoría política. Entonces, al menos en lo que corresponde, por ejemplo, al continente americano, al espacio iberoamericano, yo creo que el principal aspecto del cual parte, porque obviamente como nosotros sabemos que el cuerpo principal, el núcleo principal de la cuarta teoría política, es el reconocimiento de sujetos políticos que actúan en la realidad de forma distinta. Así, por ejemplo, la cuarta teoría política habla del primer sujeto político, que es de la primera teoría política, es el individuo, ¿no? Sobre el individuo se genera toda la interpretación filosófica, cultural, social, económica de esta teoría política. De la misma forma, con el socialismo, con el sistema del socialismo, el comunismo, de igual forma como segunda teoría política, el punto pivote principal de interpretativo hermenéutico es el concepto, la categoría de clase social. Y toda la estructura ideológica se permea, se construye a partir de esta categoría. De igual forma tenemos al fascismo, ¿no? eh, cuya, cuyo sujeto político principal, tanto en el fascismo italiano como en el nacionalsocialismo alemán, por ejemplo, tenemos dos experiencias concretas ahí, ¿no? En el caso del fascismo italiano, ¿no? Y variantes conexas, ¿no? El sujeto político es el Estado, ¿no? En cambio, en el nacionalsocialismo alemán, el sujeto político es la raza, ¿no? O sea, digamos, el nuevo hombre raza, ¿no? Entonces, pero la cuarta teoría política nos dice, ¿no? De que todos estos sujetos políticos aisladamente interpretados no son suficientes para entender las nuevas realidades contemporáneas geopolíticas. Entonces lo que hace es, a través de otra interpretación de los sujetos políticos, partiendo de la ontología de Heidegger, nos lleva al concepto de Dasein, ¿no? Entonces el concepto de Dasein como el ser ahí, como un concepto ontológico, como aquello que hace auténtica la existencia humana, porque obviamente lo que hace referencia a Heidegger al concepto de Dasein es a la existencia humana, ¿no? Como su relación directa con la existencia humana, ¿no? Con la existencia. Entonces, lo que hace auténtica la existencia humana, pues no, eso puede cambiar de cultura en cultura, eso puede cambiar de sociedad en sociedad, lo que obviamente no impide de que hayan valores universales que se compartan entre todas las sociedades, ¿no? Eso no entra en detrimento de ello, sino de que muy aparte de estos valores que se comparten universalmente, hay diferencias que pues, obviamente brindan la dignidad trascendental de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un pensador peruano que es José Antonio del Busto Uturburu. Él hablaba de que, por ejemplo, la relación entre hispanidad e indigenidad, ¿no? O sea, cuál era esa relación dialéctica que había entre esos dos conceptos, decía, ¿no? De que mientras lo hispánico es lo genérico, es decir, lo que nos acerca, digamos, a la universalidad. ¿Cuál es la diferencia específica culturalmente hablando, culturológicamente hablando, la que nos da nuestra dignidad como naciones? Obviamente está el aspecto pues cultural andino-amazónico, ¿no? Y eso obviamente cambia en función a cada realidad de Iberoamérica, ¿no?
Entonces yo creo que el punto principal del que parte una cuarta teoría política para Iberoamérica es el reconocimiento de, uno, el Dasein como sujeto político, ¿no? El Dasein como sujeto político, y obviamente este Dasein como tal tiene muchas interpretaciones en función, porque es un término multívoco en la filosofía, así como el término logos o el término, por ejemplo, pache en el quechua, ¿no? Tiene varias interpretaciones. Entonces, yo creo que el punto principal de una cuarta teoría política para Iberoamérica es partir de la interpretación del Dasein particular de cada pueblo de Iberoamérica, ¿no? Y obviamente hay un Dasein particular, hay un Dasein que compartimos todos como iberoamericanos, en donde nuestra existencia en este espacio territorial geográfico particular se convierte en una dignidad nacional cuando entramos en contacto con el aspecto cultural. Porque como decía un pensador mexicano, que se me ha ido ahorita el nombre, es un sociólogo mexicano, me parece que se llama Barreda, no recuerdo muy bien, pero él decía de que al final el fenómeno de las identidades nacionales está muy vinculado con el fenómeno de la cultura y de que precisamente la pérdida de identidad está vinculada a la pérdida de la cultura. Entonces se hace una relación simbiótica entre memoria colectiva y memoria cultural. Entonces, mientras menos memoria cultural tenemos, más perdemos a nosotros mismos en el tema identitario, ¿no? Entonces, nuestra identidad particular como miembros obviamente uno de sociedades netamente diferenciadas, pero también con una dignidad trascendental que nos otorga nuestra diferencia. Entonces yo creo que para una cuarta teoría política para Iberoamérica, el punto central es la interpretación del Dasein, ¿no? Y hay, como decía, varias interpretaciones. Una de estas es la interpretación culturológica, es decir, el Dasein como aquello que hace auténtica la existencia humana. Entonces, esto puede ser un montón de conceptos, ¿no? Pueden ser valores, pueden ser virtudes, pueden ser costumbres, pueden ser ideas, pueden ser visiones espirituales, etcétera, ¿no? Entonces, particularmente de la reflexión que yo he hecho para el Perú, y que creo que es aplicable para gran parte de Iberoamérica también, no lo he hecho exclusivamente pensando en Perú solamente, sino también en el territorio de Iberoamérica, que compartimos muchos aspectos. Obviamente también somos diferentes en nuestras particularidades, diferenciantes en nuestra dignidad como naciones, pero también compartimos muchos aspectos. Y en eso que compartimos es esa integración cultural entre los aspectos andinoamazónicos y los aspectos hispánicos, ¿no? Entonces, el Dasein, ¿no? Es decir, aquello que hace auténtica la existencia de las naciones de Iberoamérica es la cultura. Y su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, su folclore, su historia, su riqueza cultural, su riqueza eh, de pensamientos, de cosmovisiones, etcétera. Entonces, yo creo que es el punto de partida principal sin el cual no podemos avanzar en la construcción de una cuarta teoría política para nuestras respectivas naciones, ¿no? Creo que es el punto central neurálgico de la propuesta de una cuarta teoría política para el espacio iberoamericano, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede? Si es que comprendemos la trascendencia de qué es lo que hace auténtica nuestra existencia en este espacio geográfico, obviamente vamos a poder tener una base de la cual partir para una real unidad continental. Porque muchos proyectos se han hecho hasta ahora para tratar de unificar el continente americano, el continente sudamericano, iberoamericano, pero han sido un fracaso. ¿Por qué? Porque solamente se han centrado en un aspecto netamente economicista, netamente de facilitar el comercio, ¿no? Entonces, eso obviamente es un copy-pega ¿de qué? De la experiencia de la Unión Europea, ¿no? Y muchos académicos y muchos obviamente personas también que están, digamos, en el rubro, ¿no? de las reflexiones, se ven influenciados por eso, ¿no? O sea, se ven influenciados porque hay que copiar el modelo de Unión Europea para acá, ¿no? Entonces, no, o sea, al final es ir a la inversa al final. Pues se tiene que hacer es comenzar con el aspecto trascendental metafísico que otorga la base consustancial para ya las expresiones, obviamente, materiales, ¿no? Porque eso también va muy en línea con nuestro ethos, ¿no? Nuestro ethos trascendental, que es la diferencia, yo tengo un artículo por ahí publicado que se llama la diferencia entre imperialismo e imperialidad, ¿no? El imperialismo está vinculado a las talasocracias o poderes marítimos. La imperialidad, en cambio, está vinculada a las telurocracias o los poderes terrestres, ¿no? Entonces, todas las sociedades ancestrales que hemos tenido en el continente americano, ya sean los quechuas, obviamente la sociedad quechua, su casta dirigente eran los incas, ¿no? Entonces, ¿no? Ya sea los incas, ya sean los mayas, ya sean los aztecas, etcétera, ¿no? Entonces, siempre han tenido una visión eh, telurocrática, ¿no? De poder terrestre, y en donde la idea de imperio, que por ejemplo en este escenario peruano era pues el Tahuantinsuyo, la principal idea era la expansión de una cultura, la expansión de un sistema de vida, la expansión de una narrativa cultural, de una determinada religión, el culto solar,
¿no? Entonces, y el aspecto comercial era secundario, ¿no? Era una cuestión secundaria que ya obviamente fluía, obviamente, el intercambio cultural. Pero en el concepto del imperialismo, que es un concepto más moderno, la relación es a la inversa. Es decir, primero es el aspecto comercial, el de apertura de rutas comerciales, y ya después la cultura viene como consecuencia de la integración económica, de la influencia del dominio económico. Pero en cambio en la imperialidad, en la idea de imperio de las sociedades ancestrales, la principal idea no es apertura de rutas comerciales. La principal idea es un mito universalista caracterizado, ¿por qué? Por expansión y dominio cultural. Ese es el aspecto, ¿no? Y obviamente todas estas cuestiones van a enriquecer el concepto de Dasein iberoamericano, del Dasein peruano. Por ejemplo, yo identifico en la interpretación culturológica del Dasein como la peruanidad, ¿no? Y así, cada nación iberoamericana existe la peruanidad, existe la colombianidad, existe la bolivianidad, existe, eh, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, cada nación iberoamérica tiene su componente cultural rico, ¿no? Que con todas sus diferenciaciones hacen que el design de Iberoamérica en general enriquezca ese concepto de patria grande, ¿no? Y a veces de repente se escuchará, no, ese concepto de patria grande ya está desgastado por la izquierda, ¿ya? Bueno, y recuperémoslo, ¿no? Recuperémoslos en un sentido interpretativo correcto, ¿no? No en un sentido espurio, en un sentido desgastado, no de un discurso agotado, sino renovémoslo en un nuevo discurso orientador, renovador, de una real integración de los pueblos de América, ¿no? Esa sería básicamente una línea general, ¿no? Una de las líneas de su proyecto, al igual que el de acá en Vanguardia, es el de, digamos, refundar la República y el Estado. ¿Cuáles serían, digamos, como mm, de aquellas áreas precisamente en el desarrollo de la sociedad peruana y del Estado peruano que ameritan precisamente hoy, 2023, una transformación radical hacia la construcción de una nueva república peruana? Ese es un tema muy amplio, muy interesante que yo reflexiono constantemente. Y yo creo que el tema va principalmente por el tema económico. O sea, porque muchas veces, o sea, cuando en sectores tanto académicos como disidentes, sectores políticos, siempre se habla de un tema político, siempre se habla de un tema, ¿no? De los valores, de las virtudes, de las costumbres, del folclore, de la cultura, que es importante, el aspecto metafísico. O sea, ya, acá, todo eso es importantísimo, pero tampoco no podemos dejar de lado el tema económico, sino obviamente que sucede que los fenómenos que a veces presenciamos muy en los sectores disidentes, ¿no? De que a veces porque no manejan mucho el tema económico, entonces se van al facilismo de adoptar discursos ya construidos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, el tema del acercamiento de muchos movimientos nacionalistas a la zona del libertarismo, ¿no? El acercamiento de muchos sectores digamos, del nacionalismo, el patriotismo, ¿no? Bueno, que sí se llamarán así, ¿no? A muchas corrientes libertarias, a muchas corrientes liberales, ¿no? Posiblemente darle la contra ¿qué? Al socialismo, ¿no? Latinoamericano, ¿no? Entonces, no es así, ¿no? Ese no es el camino, ¿no? Sino que también debemos reflexionar sobre temas económicos, ¿no? Y principalmente yo creo que al menos en el aspecto de Perú, ¿no? Hay un tema que siempre está en debate, que siempre es cíclico, y yo estoy haciendo una tesis respecto a eso, obviamente para mi universidad, ¿no? Que en donde yo analizo en función al modelo económico implementado en la Constitución peruana del 93, analizo si es que efectivamente ese modelo económico se condice con la teoría original. Porque, por ejemplo, en Iberoamérica hubo un modelo económico exportado en las épocas de muchas dictaduras, tanto liberales, tanto militares, etcétera, ¿no? Que fue la economía social de mercado. La economía social de mercado fue un modelo importado de la Alemania de Konrad Adenauer, ¿no? Y obviamente se pretendía a sí misma como una alternativa tanto al capitalismo financiero extremo como también al socialismo planificado extremo. Entonces pretendía ser una tercera vía, ¿no? Una visión armónica y garantizar pues la armonía entre dos conceptos como son la libertad económica y la justicia social. O sea, hasta ahí todo bonito, ¿no? Entonces, como idea, es una idea, pues, ¿no? Que resultó muy, digamos, resultó muy novedosa para ese tiempo, ¿no?
porque veníamos precisamente en ese tiempo, por ejemplo, acá en el Perú, veníamos de una hiperinflación causada por el primer gobierno de Alan García, que prácticamente destruyó toda la industria nacional. Prácticamente nos quedamos en una economía de guerra. Entonces, y después que vino, obviamente vino Fujimori y dijo, bueno, el Estado planificador se agotó. El Estado planificador se agotó, las propuestas de pensamiento de la CEPAL, de las Naciones Unidas, se agotaron también en ese tiempo, y hay que cambiar de rumbo, ¿no? Y obviamente en ese contexto estaba en boga el consenso de Washington. El consenso de Washington obviamente brindaba unos 10 lineamientos que obviamente estaban muy en línea con el pensamiento neoliberal del tiempo, ¿no? Y eso fue la línea económica principal, ¿no? Y esa línea y esa narrativa económica se convirtió luego en narrativa cultural, porque a todos, obviamente, en Iberoamérica comenzaron a pensar de que efectivamente la promesa del chorreo podía ser cierto, ¿no? O sea, si hay crecimiento económico, todos nos vamos a beneficiar. Pero esa idea es una idea inacabada. Porque ¿qué sucede? Es que el crecimiento económico no es lo mismo que el desarrollo económico, son dos conceptos distintos. El crecimiento económico solamente entra en vinculación con el Producto Bruto Interno, ¿no? De un país. En cambio, el desarrollo económico es la consecuencia de un crecimiento económico correctamente administrado con gestión pública. Porque así, obviamente, este crecimiento va a llegar a la población a través de qué? De infraestructura, a través de qué? De servicios públicos, a través de qué? De buen sistema de justicia, de buen sistema de salud. Es decir, obviamente, los impuestos que se recaudan producto de ese crecimiento van inyectándose a la estructura estatal para que pueda invertir en infraestructura para la población. Pero ¿qué sucede? Que las naciones de Iberoamérica, en todos estos gobiernos neoliberales que hemos tenido, obviamente el desarrollo económico se, se ha sobreentendido como consecuencia del crecimiento. O sea, si hay crecimiento y desarrollo. Pero hemos visto que no es así. Y que el famoso chorreo, el famoso goteo, que es la idea principal, neurálgica del liderazgo neoliberal, no ha funcionado. Y es por eso que siempre tenemos todas estas crisis cíclicas en Iberoamérica sobre ese tema, que cuestiona precisamente ese sistema neoliberal de hoy. Que obviamente está en algunas naciones, casi en la mayoría, obviamente ya con los matices del caso y con el análisis constitucional, jurídico, económico en cada nación en particular, pero me parece que básicamente los sistemas económicos sí están constitucionalizados. Pero al menos en el caso del Perú, sí tenemos una constitución económica, ¿no? Que es la parte de la constitución política que está reservada para el régimen económico. Entonces, el primer punto, porque obviamente si nosotros queremos una nueva república, si queremos un nuevo Estado nacional, con unos nuevos valores, con unas nuevas virtudes, con una nueva orientación de planificación de desarrollo social, entonces obviamente la Constitución va a tener que ser reformada. Y por ahí tenemos que comenzar. Obviamente, a esto se da la experiencia de Chile, ¿no? Que está muy próxima, ¿no? Porque algunos dicen, por ejemplo, de la derecha conservadora, ¿no? De que, bueno, todos estos estos proyectos de nuevas constituciones que son proyectos obviamente dirigidos por el socialismo latinoamericano, por la izquierda. Bueno, lamentablemente no tenemos, pues, ¿qué pasa? No tenemos una derecha en Iberoamérica que quiera hacer reformas constitucionales. Entonces, esa es la consecuencia de que no hay un sobrepeso en la derecha de que genere cambios. Entonces, esa es la consecuencia, al final es el mismo juego, ¿no? De izquierdas y derechas, ¿no? O sea, la consecuencia de que hayan estos cambios de constituciones bajo un sentido exclusivamente de izquierda es porque la derecha no hace nada, ¿no? Y no tiene visión de reforma, ¿no? Solamente tienen mantener el status quo. Obviamente ahí no se va a generar ninguna nueva constitución o una constitución reformadora en un sentido técnico, especializado, que realmente integre una visión, ¿no? Nueva, ¿no? Sino va a generar como un cajón desastre donde cada postura política va a meter su cuchara y obviamente esto no va a beneficiar al pueblo en nada, ¿no? Entonces, un nuevo proceso constitucional en las naciones de Iberoamérica sí tendría que estar obviamente orientado por obviamente, pues no por un partido o por una fuerza política realmente patriótica, realmente disidente, realmente interesada en cambiar los destinos del país, ¿no? Y no solamente en alguien, en fuerzas políticas que solamente quieren llevar agua a su molino y no generar realmente cambios estructurales, ¿no? Entonces yo creo que fundamentalmente el tema constitucional sí es importante y sobre todo el tema de la constitución económica, ¿no? Que había mencionado, había hecho mención. Y el tema de la constitución económica, como yo mencionaba, estoy haciendo una tesis al respecto, que es, obviamente, sería muy largo explicarlo, pero el tema básicamente es ¿no? Se ha importado un sistema económico que es la economía social de mercado,
pero vemos de que en las constituciones, o al menos en la constitución peruana, no está regulado constitucionalmente la economía social del mercado en función al modelo original, que prevía la libertad, la armonía entre la libertad económica y la justicia social, sino simplemente está regulado una economía de mercado capitalista neoliberal, cuando debería ser, obviamente, en el sentido, la economía social del mercado es una economía de mercado capitalista social, ¿no? O sea, tiene énfasis en ese aspecto social, tiene una influencia en el pensamiento social cristiano, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo que vemos en la Constitución peruana no es eso. Lo que vemos en la Constitución peruana es una economía social del mercado orientada neoliberalmente, es decir, una economía de mercado capitalista neoliberal, y no lo que debería ser. Obviamente yo, en ese aspecto económico, yo sí hago énfasis en que para superar el capitalismo en general, ¿no? El capitalismo liberal, debe haber una etapa de transición, ¿no? Y eso se vincula, por ejemplo, a la idea de la cuarta teoría económica también, ¿no? La cuarta teoría política no solamente es una reflexión también sobre la política, sino también es una reflexión también económica. Pero la cuarta teoría política en el pensamiento económico no le da mucha importancia a la economía en un sentido central, que es algo central del pensamiento de Alexander Dugin, sino es algo derivado, ¿no? Y le da otro sentido un poco más escatológico, más metafísico. Pero obviamente también hace unas reflexiones interesantes al respecto, ¿no? Pero yo creo de que estos, o sea, estos modelos mixtos que estamos viendo ahora, por ejemplo, el socialismo de mercado, el capitalismo social, la economía social de mercado, los capitalismos como valores asiáticos, los capitalismos nacionalistas, son transiciones precisamente a tratar de superar el modelo clásico de capitalismo financiero liberal que está vigente desde hace mucho tiempo, ¿no? Prácticamente desde el siglo XVIII. Entonces son modelos mixtos que precisamente nos auguran esa etapa de transición a una realidad económica nueva, a una multipolaridad económica, que sería una nueva transición, ¿no? Entonces, obviamente, el capitalismo no se va a superar de la noche a la mañana, pero en algún momento va a tener que pasar, ¿no? Si pasamos del feudalismo al capitalismo, porque no podemos pasar el capitalismo a otro sistema económico, ¿no? Entonces, y todos estos modelos mixtos pues, son precisamente esa transición a esa nueva realidad económica que estamos presenciando, ¿no? Con el ascenso de las potencias emergentes y con sus sistemas económicos mixtos, variados, que integran varios conocimientos económicos a lo largo del tiempo, ¿no? Muy Y bien, sí, en cuanto a lo político, em, podemos ver que no solamente en la región, sino también en el mundo, a lo largo del mundo, presenciamos precisamente un momento populista, por decirlo así, pero populista en el sentido de que hay diversas manifestaciones eh, de movilizaciones, digamos como lo hubo en Perú, como lo hubo en Colombia, como lo hay en ese momento en Francia, como lo hubo también en Estados Unidos. Y esto lo podemos, digamos, atribuir a los determinados ciclos, como tú lo has llamado, de inconformidad social con los modelos, digamos, establecidos tradicionalmente desde el neoliberalismo. Ahora bien, en términos de democracia y uno de los pilares de la democracia, ¿qué es lo que propondrían ustedes o cómo sería la democracia que ustedes proponen para superar estos ciclos de inconformidad con el neoliberalismo? ¿Cuál es el modelo de democracia que ustedes proponen alternativo al que ya está vigente? claro. Básicamente, muy interesante lo que preguntas porque ahí hay, bueno, hay dos temas, ¿no? Uno, la pregunta de qué es lo que está en crisis realmente, ¿no? Porque vemos siempre protestas sociales, vemos siempre protestas contra el neoliberalismo, protestas con el sistema económico, que es realmente en crisis, ¿no? El capitalismo o liberalismo, ¿no? Y a eso mismo también hay una pregunta, ¿no? ¿Es lo mismo anticapitalismo que antiliberalismo, ¿no? Entonces yo tengo un artículo interesante al respecto que a los que les interese profundizo más sobre ese tema, ¿no? Pero muy aparte de eso, el modelo de democracia que se propone obviamente es un modelo de democracia liberal, ¿no? Es un modelo de democracia no liberal. Porque obviamente la democracia liberal, ¿cuál es la principal punto neurálgico del que parte? Es el sistema de partidos, ¿no? El sistema de partidos y las elecciones que regularmente se dan. Entonces, ahora me preguntas, pues ya, entonces, ¿cómo sería una democracia no liberal sin elecciones? ¿Cómo sería una democracia no liberal sin partidos, ¿no? Bueno, es una transición, también no es que se va a dar de la noche a la mañana, de que simplemente al día siguiente nosotros abolamos se produzca la abolición total de los partidos políticos, ¿no? No es así, ¿no? Sino de que se vaya dando un proceso de mejoramiento de la representatividad.
Es decir, por ejemplo, en el sistema peruano tenemos una partidos políticos. Efe- Se han ido incrementando los partidos políticos, porque antes solamente hacía falta generar, por ejemplo, recopilar firmas, ¿no? Y ya inscribir su partido, ¿no? Bajo otros requisitos más, pero era un poco más sencillo. En cambio, ahora sí es un poco más complicado porque tienes que demostrar que tienes militantes, que tienes un ingreso, que tienes un local, etcétera. Hay un montón de requisitos, ¿no? Entonces, ya la valla para crear partidos ya está subiendo un poco más. Ahora, eso es un arma de doble filo, porque ya no. Los que tienen políticos es el que tienen un recurso económico para generar un partido político, ¿no? Ya no es tanto antes la facilidad de que solamente la recopilación de firmas, ¿no? Entonces ahí como que hay una disyuntiva, ¿no? A la que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Pero la idea es que haya un mejoramiento de los partidos políticos. Y obviamente, si hay mejores partidos, entonces ya no vamos a necesitar tantos partidos políticos, ¿no? Como por ejemplo la realidad de Iberoamérica siempre se ha caracterizado por la partidocracia, ¿no? Siempre 10 partidos, 11 partidos, 13 partidos, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú que tenemos más de 13, 14, 15 partidos, ¿no? No tengo un número exacto. Todos políticos, o sea, al final tendrían que haber, ¿no? Esta es la característica de las democracias no liberales, ¿no? O sea, que no tienen muchos partidos, o sea, tienen solamente 5 o 6 partidos, ya toda esta transformación también que es cultural, ¿no? De los sistemas de pensamiento, ha llegado a la conclusión precisamente de que, o sea, como también menciona Alexander Dewey, ¿no? O sea, partido es partir, dividir la sociedad. Entonces, poco a poco, las sociedades, por ejemplo, la sociedad china, la sociedad rusa, ¿no? También, por ejemplo, en Rusia también existen partidos políticos, ¿no? Pero a pesar de sus diferencias, tienen puntos en común que generan, obviamente, que el Estado funcione, que el Estado vaya solamente a un solo rumbo. En cambio, en Iberoamérica no es así. Por ejemplo, tenemos partidos, infinidad de partidos, variedad de partidos, y cada partido por su, es decir, hace el propio partido. Entonces, no tenemos un sistema partido, obviamente, sea meritocrática, que se nombre como le dan, caracteriza precisamente por un sistema de políticos más eficiente, con menos políticos, con más capacidad a con más capacidad de representatividad. Obviamente se va a centrarse no en la cantidad de partidos, en la calidad de los partidos. Entonces, cuando este proceso de calidad de los partidos políticos, de la representatividad, pueda iniciarse y pueda iniciar las transformaciones del sistema político del Perú, obviamente cada día se va a necesitar menos partidos, porque también es un proceso, ¿no? Porque generalmente en América hemos estado puede ser cualquier persona, en el sentido, obviamente, no necesariamente tiene que ser en el sentido profesional, sino también en el sentido ético también, ¿no? Que va de la mano, o sea, no solamente también es la preparación profesional, sino también el sentido de preparación ética, moral, ¿no? Que tiene que estar de la mano, porque no, hemos tenido aquí, por ejemplo, en América, los dos escenarios. Un presidente preparado, profesional, con altas distinciones, como era, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, pero al final, ¿qué pasó? Involucrado en corrupción. Después hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, un presidente que supuestamente, ¿no? Lo que era lo que se decía de Pedro Castillo, ¿no? Que era un presidente humilde, del campo, con unos valores éticos insoslayables, un hombre del pueblo, pero al final no era un hombre preparado para gobernar, o sea, en el sentido profesional, en el sentido, ¿no? De gestión pública. Entonces, hemos tenido ya los dos escenarios, ¿no? O sea, por un lado, presidente preparado, pero corrupto, y por otro lado, un presidente supuestamente ética y moralmente preparado, pero profesionalmente paupérrimo, ¿no? Entonces, tiene que ver un equilibrio entre esos dos presupuestos, ¿no? Y esas son las bases fundamentales de una democracia meritocrática, ¿no? ¿No? Y obviamente la idea del mérito no es el mérito, pues, del capitalismo liberal, del neoliberalismo, no es esa la idea del mérito, eh, lo que es más popular en el mercado es la que al final tiende a ser más popular. No, o sea, la idea del mérito es la idea de la meritocracia popular. ¿Y la meritocracia popular en qué se basa? Solamente en que uno, para detentar un poder político, tiene que ser virtuoso, tiene que estar preparado,
tiene que estar éticamente insoslayable. Esa es la meritocracia que se busca, no la meritocracia del dinero, sino la meritocracia de la virtud, ¿no? Y eso básicamente serían, bueno, como te digo, siempre son lineamientos generales porque una explicación detallada sería un poco más larga, pero ese es el punto principal de de la democracia meritocrática, ¿no? Y liberal que se propone. Para el proceso de transición obviamente, todas las repúblicas de Iberoamérica son liberales, ¿no? O sea, se fundaron como liberales, se transformaron en neoliberales después, y ese es el paradigma que hoy abunda, ¿no? En la posmodernidad, ¿no? Entendiendo la posmodernidad como la reificación del neoliberalismo en el aspecto cultural, en el sentido común de la sociedad, ¿no? Entonces, para hacer esa transición de las repúblicas liberales, neoliberales, a repúblicas iliberales, a democracias iliberales, va a tener que ser pues todo ese proceso de moralización de las políticas nacionales de los pueblos de Iberoamérica, ¿no? Así es. Eso sería básicamente. Actualmente hay una disputa en el campo de lo que se ha dado en llamar la batalla cultural, donde se han erigido como dos bandos o dos polos que están determinando la discusión política y cultural actual. Y es el polo del llamado progresismo, digamos mal etiquetado pues como con este concepto que puede ser digamos muy mm, puesto en tela de juicio, que es el marxismo cultural, y en el otro polo tenemos, digamos, estas derechas neoconservadoras emergentes, que precisamente se valen de estos conceptos o estas etiquetas de marxismo cultural. Sin embargo, un buen análisis, digamos, daría cuenta de que en realidad tanto progresismo, digamos, izquierdista cultural, que pues tiene una raíz común con las posturas neoconservadoras y neoliberales de quienes, digamos, en este momento se están valiendo de esta crítica para tomar popularidad. ¿Cuál sería, digamos, tu análisis frente, digamos, a este fenómeno de la batalla cultural entre estos neoconservadores capitalistas contra la llamada, digamos, entre comillas, nueva izquierda o este marxismo cultural? Bueno, en primer lugar, hay que decir de que el marxismo cultural, generalmente cuando la derecha reaccionaria, conservadora, cuando hace alusión al marxismo cultural, hace referencia a esa síntesis entre la escuela de Frankfurt con Freud y con Marx, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante el debate aquí que tuvo Cisse con Jordan Peterson, diciendo, no, al final, ¿dónde están los marxistas? Que estos son posmarxistas. Entonces, y muy interesante también al respecto es el comentario que hace Diego Fúsaro, ¿no? Que al final todo esto que presenciamos, estas izquierdas al final al final es liberalismo de izquierda, ¿no? Y, por ejemplo, lo que sucede con estas izquierdas fucsias, ¿no? Que ya han dejado de lado la lucha en pro de los trabajadores, sino de que su nuevo sujeto político ya no es la clase social del trabajador, ¿no? Del homo faber, que tiene el contacto directo con lo que produce, sino de que ahora su sujeto político son las minorías desclasadas, lo que llamaba Marx el lumpenproletariado, ¿no? Eh, las personas no de, digamos, los colectivos LGTBIQ, XYZ, etcétera, ¿no? Pero al final eso es puro liberalismo de izquierda, ¿no? Y yo al menos identifico que los tres puntos principales del liberalismo de izquierda, de esta izquierda fucsia, son tres en particular, ¿no? Se sustenta en un hiperindividualismo, ¿no? Es decir, donde los criterios de corrección y incorrección se encuentran en base a los gustos y ¿no? extrapolados de forma excesiva e independientemente de un criterio objetivo que se opone a estos, ¿no? Lo que en cierto grado decía Sixte cuando conversó con Jordan Peterson, ¿no? Le decía de que obviamente, esta es una hipermoralización, o sea, una moralización llevada al extremo, insano, ¿no? Después, la segunda característica de esta izquierda fucsia sería la hipersexualización, ¿no? Como una de las consecuencias o epifenómeno del hiperindividualismo, ¿no? Una obsesión por saltar atributos sexuales, biológicos o construidos, en el caso de las comunidades LGTBIQ, por encima de cualquier otra cualidad o como plataforma para la obtención de lucro o de prerrogativas y derechos fictos repetidamente, ¿no? No es novedad el tema de, digamos, de cómo las empresas se alinean con la política del lobby LGTB
para sacar obviamente lo que se conoce como lo que es el dinero rosa, ¿no? Es decir, están detrás de las fuentes de ingreso económico digamos, de las personas que son parte de estos colectivos LGTBIQ, ¿no? Y que obviamente tienen sus negocios en algunos sentidos, ¿no? Y están detrás de este sector de la población, ¿no? De los ingresos de este sector de la población, y por eso que tenemos siempre, digamos, en el mes del orgullo, ¿no? El tema de las empresas que cambian sus logos y todas esas cosas, ¿no? Después, la tercera característica es el hiperconsumismo, ¿no? O sea, la economía se traslada al campo de lo ético moral de las empresas, ¿no? Y define la felicidad, organización individual y colectiva en base a estrictos criterios de consumo de bienes y servicios, ¿no? El mercado de cirugías estéticas, por ejemplo, y de cambio de sexo está dentro de este marco, ¿no? Entonces, esa es la izquierda fucsia, ¿no? Es caracterizada por un hiperindividualismo, por una hipersexualización y por un hiperconsumismo. Es decir, al final es liberalismo de izquierda. Y de marxismo, si te vas a China está prohibido el matrimonio no sexual, ¿no? Si te vas a Cuba, también hasta hace poco, porque creo que ya se están cambiando su postura en ese sentido, ¿no? Pero si, por ejemplo, nos vamos a Corea del Norte o si nos vamos a China, por ejemplo, la prohibición de matrimonios entre parejas homosexuales es plena, porque precisamente ellos hacen énfasis en que hay un tema cultural, ¿no? Es decir, la misma Corea del Norte también tiene una postura interesante sobre el tema, cuando te dice de que acá en Corea del Norte hay personas homosexuales que obviamente pueden hacer, ¿no?, su vida privada, normal, pero que están muy distante de la cultura decadente occidental de la homosexualidad. Entonces ahí hacen un distingo importante, ¿no? O sea que es un tema de cultura, ¿no? De que la cultura occidental ya está tan decadente que hasta en las preferencias sexuales se ve esa decadencia. Y que llevan esto al extremo, ¿no? Al tema del hiperindividualismo, al tema de la hipersensualización y al tema del hiperconsumismo, ¿no? Entonces, y ese ha sido un discurso, por ejemplo, de que mucho se ha discutido aquí también digamos, en Iberoamérica, ¿no? Con la famosa égida de este libro que se llama Libro negro de la nueva izquierda, ¿no? Que siempre todos los de derecha reaccionaria siempre lo citan como su Biblia, ¿no? Pero el tema es que es solamente la mitad de la realidad, nada más. O sea, la mitad de la realidad es que efectivamente existe esa izquierda fucsia, pero la otra mitad es que la izquierda real contemporánea hoy es China. La izquierda real contemporánea hoy es Corea del Norte. La izquierda real contemporánea hoy es Vietnam, es Laos. O sea, son instituciones gubernamentales. Y si te vas a esos países, no hay pues eso que se llama marxismo cultural, o al menos en el sentido occidental del término, ¿no? O sea, obviamente hay una cultura, pues, no, del trabajo, una cultura de la participación política, qué sé yo, no, pero de ahí no hay absolutamente nada de lo que la lectura occidental digamos, de este marxismo posmoderno hace, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una desdibujación del tema, ¿no? Se está desdibujando una problemática real, pero se la está guiando por otro sendero que no es al final la respuesta al problema, ¿no? Sino de que al final esta desdibujación de esta realidad, de esta problemática, pues una problemática, ¿no? No hay ningún problema con que la comunidad LGBT haga sus cosas, ¿no? O sea, pero el problema viene cuando pretenden hacer cosas con nuestros impuestos, ¿no? Por ejemplo, me recuerda la noticia de que en Galicia, por ejemplo, no sé si no, en Cataluña. En Cataluña creo que el gobierno ya está pagando operaciones de cambio de sexo, o sea, con los impuestos de la gente, ¿no? Entonces, esos son cuestiones de presión de lobbies políticos para generar gasto de impuestos. ¿Para qué? Para sus operaciones de cambio de sexo. O sea, nadie te dice, si quieres cámbiate de sexo, o sea, esa es tu decisión personal, ¿no? Pero, o sea, no con nuestros impuestos, pues, sino con tu plata. Entonces, ese es el problema, ¿no? El problema no es que la comunidad LGBT tenga sus demandas, sus reivindicaciones, lo que sea, ¿no? Las pueden tener como cualquier ser humano, ciudadano, ¿no? De una república, de un estado, ¿no? Pero el problema viene cuando vienen a exigir cosas con el pago de nuestros impuestos, ¿no? O sea, que toda la sociedad les tiene que pagar
¿no? Sus exigencias, y así no es. Entonces, eso va contra un principio, ¿no? De armonía y de bien común, ¿no? O sea, se financia, el Estado financia lo que beneficia al colectivo, no lo que beneficia estrictamente a una minoría, ¿no? Obviamente también lo puede hacer, pero tiene que ser excepciones muy específicas y correctamente fundamentadas del por qué, ¿no? ¿Por qué beneficia, por qué otorgar un beneficio específico a una minoría va a beneficiar a todos, ¿no? Ese es el debate, la discusión. Pero bueno, ¿no? Entonces yo creo que la derecha reaccionaria es reaccionaria por eso, ¿no? O sea, porque no, o sea, se queda solamente en la mitad del discurso, porque obviamente porque quedarse en la mitad del discurso beneficia a una narrativa, ¿no? Que es una narrativa de confrontación en lugar de una narrativa sofística, una narrativa de confrontación, una narrativa sofística, en lugar de una narrativa de buscar soluciones concretas, en lugar de una narrativa de buscar realmente soluciones reales, ¿no? Al problema. Y el problema es que vivimos en una realidad, pues, una realidad postliberal, ¿no? Y en el tema de Iberoamérica, en una realidad neoliberal, ¿no? Estamos en una transición entre neoliberalismo y poliberalismo. Y el problema es la realidad neoliberal. Ese es el problema. El problema es económico, es político, es social, ¿no? Y la razón por la que surgen todos estos colectivos LGBTIQ es una cuestión de lobby político, de intereses económicos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? El tema, o sea, el enemigo principal que está detrás de todo esto es el neoliberalismo, ¿no? Es la interpretación neoliberal de todos estos valores que son parte de esta izquierda fucsia, ¿no? Que es el hiperindividualismo, la hipersexualización y el hiperconsumismo. No hay ningún marxismo cultural. Si el marxismo cultural existe, obviamente fue un marxismo cultural, pues no, el de, por ejemplo, el socialismo real, ¿no? En donde prácticamente el homosexual era un enfermo burgués, ¿no? Era una enfermedad burguesa, ¿no? Y eso está en el diccionario soviético, me parece. Entonces, si hay un marxismo cultural, es ese, ¿no? Ese es un marxismo totalmente conservador, patriarcal, como se le quiera llamar, ¿no? Un marxismo conservador, patriarcal, tradicional, costumbrista en algunos sentidos, ¿no? Y por ejemplo, Corea del Norte sigue siendo así, ¿no? Corea del Norte es una pequeña sociedad stalinista aún todavía, ¿no? Es una sociedad netamente conservadora. O sea, si quieres irte a una sociedad netamente conservadora, ahí está, Corea del Norte, ¿no? Porque a veces eso también no le cabe en la cabeza a una persona de derecha reaccionario de que el conservadurismo pueda también darse en la izquierda, ¿no? Entonces, sí, ese es el tema, ¿no? Entonces, es por eso que cuando solamente analizamos una parte de la realidad y no el todo, obviamente, te queda pues un discurso lisiado, ¿no? Y los discursos lisiados no van a dar soluciones y solamente van a ser cuestiones que van a generar debates, van a generar choques, pero no va a solucionar el tema al final. Entonces, yo creo que la solución precisamente porque, o sea, ni siquiera para hablar de que aquí en Iberoamérica se está formando una derecha iliberal, ¿no? Como por ejemplo en Francia, ¿no? De que, por ejemplo, las derechas no liberales, pues obviamente son movimientos variopintos, ¿no? Que obviamente rechazan el liberalismo, se identifican como derecha, son movimientos un poco más ligados, por ejemplo, a movimientos religiosos, puede serlo también, ¿no? Pero rechazan el liberalismo. Entonces, obviamente son de derecha porque obviamente consideran de que la derecha tiene unas características como, por ejemplo, digamos, la defensa de valores tradicionales, que sé yo, ¿no? La defensa del oro, que sé yo. O sea, le da digamos, un cuerpo de valores que se puede transmitir, que puede generar significado al concepto de derecha, ¿no? Entonces la derecha para nosotros es esto, pero nosotros somos de derecha no liberal, somos antiliberales. Entonces, ya, eso pasa en Europa. Eso es un fenómeno que recién está surgiendo en Europa, recién está tomando fuerza. Y por eso queremos el tema de las protestas también, ¿no? Como movimientos variopintos, ¿no? De derechas antiliberales. Pero aquí en Iberoamérica todas las derechas son liberales o bailan en la periferia del liberalismo. Y cuando quieren ser antiliberales, no pueden porque al final el gran cúmulo de protestas contra ese socialismo latinoamericano al final es liberal. Entonces, como digo, o sea, o son liberales o bailan en la periferia del liberalismo. Entonces, no hay ese fenómeno que hay en Europa, por ejemplo, aquí en Iberoamérica, que es la derecha iliberal, ¿no? No existe aún, ¿no? Es aún muy espurio, irrisorio, ¿no? No existe una derecha iliberal en Iberoamérica. ¿Lo existirá aún? No lo sabremos, ¿no? Pero esa es la problemática entre esta derecha reaccionaria y estas izquierdas fucsias, ¿no? Y obviamente las izquierdas fucsias aquí en Iberoamérica no se dan cuenta que al final replican el discurso eh, de una academia dominante, ¿no? Que es una interpretación netamente occidental digamos, del posmarxismo, ¿no? Entonces al final
¿Dónde quedó su decolonialidad? Al final todo quedó en letra muerta porque al final siguen replicando cánones epistemológicos de fuera, ¿no? Con este tema de las teorías de género, por ejemplo, también, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿no? Eso sería básicamente unos comentarios rápidos sobre el tema. Ya ahondando en términos un poco más filosóficos, tú que precisamente ahora estás hablando de epistemología y de colonialidad, ¿podrías dar, digamos, una breve como perspectiva o un breve comentario sobre varias escuelas epistemológicas? Quiero que tratemos un poco sobre la de Mario Bunge, digamos, digamos, son escuelas que están como un poco dominantes actualmente. La de Bunge, digamos, un poco más epistemológica, más científica. Obviamente es un gran referente para la epistemología de la ciencia. También aquí surge, sobre todo en el ámbito hispánico, el del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Y hay otra epistemología o otra corriente, es precisamente de la decolonialidad, que son las epistemologías del sur, perdón. Digamos, desde esta construcción filosófica que estamos realizando desde la cuarta teoría política, cuál, digamos, sería la lectura que haces como estas tres escuelas epistemológicas. Ya claro, digamos de que, bueno, este tendría que explicar un poco, digamos, la dinámica de los sistemas filosóficos actuales, ¿no? Porque digamos de que hay una dinámica, ¿no? Histórica, ¿no? Entre lo que es la reflexión desde el idealismo como sistema filosófico, la reflexión desde el realismo como sistema filosófico y finalmente desde el materialismo, ¿no? Y digamos de que eh, no sé por dónde comenzar. A ver, podría dar bueno, solamente para efectos de explicativos, ¿no? Porque, o sea, fuera de ser un debate, yo creo ya superado, porque pareciera, digamos, haberle dado la victoria tanto al materialismo como al realismo, dado que, digamos, el materialismo es un realismo, ¿no? Pero no todo realismo es materialista, como en el caso, por ejemplo, del realismo de los objetos abstractos, ¿no? O sea, este debate entre materialismo, idealismo y realismo se nos presenta aún como vigente, considero, ¿no? Y hasta de cierta forma como análogo a la dicotomía izquierda-derecha en la política moderna, ¿no? Entonces, frente al materialismo y al realismo, los defensores del idealismo han ido menguando, ¿no? O sea, dando nacimiento a posturas moderadas, repitiéndonos también, por ejemplo, a la clásica divergencia entre lo que es el racionalismo y el empirismo, ¿no? También, ¿no? Con la diferencia de que estas teorías epistemológicas, las últimas teorías, ¿no? El racionalismo y el empirismo son teorías epistemológicas, es decir, son teorías de conocimiento científico. Mientras que las primeras, o sea, el materialismo, el idealismo y el realismo, son teorías genociológicas, es decir, son más amplias, ¿no? Son sistemas filosóficos que integraron varios enfoques desde el epistemológico, pasando por el ontológico y el genociológico. Obviamente, la relación entre genociología y epistemología muy rápidamente es muy directa, ¿no? Porque la genociología es la teoría es la teoría del conocimiento en general. En cambio, la epistemología es la parte de la genociología que solamente se centra en el estudio del conocimiento científico. Y es por eso de que, por ejemplo, se le llama a la epistemología como genociología del conocimiento científico. Entonces ahí hay una relación directa. Entonces, frente al materialismo y el realismo, ¿no? Los defensores del idealismo, como decían, han ido menguando, dando nacimiento a posturas moderadas, ¿no? Entonces, en lo que va más o menos de los presentes comentarios, yo diría al respecto de que eh, hay que definir primero algunas cuestiones muy básicas, ¿no? Para que se pueda comprender, ¿no? Cuál ha sido ha sido el avance y cuál ha sido el estado actual, que obviamente tú bien mencionas, ¿no? De que tenemos, digamos, el sistema de materialismo filosófico de Gustavo Bueno, tenemos el realismo científico bungiano, ¿no? Entonces son sistemas filosóficos que hoy en día están muy en el debate, ¿no? Entonces, eh, hay que hacer mención primero respecto de lo que hubo y respecto de lo que hay ahora, ¿no? Para más o menos entender toda la figura, ¿no? Una conceptualización transversal de los sistemas filosóficos es que todas son corrientes, ¿no? O sea, tanto el idealismo como el realismo como el materialismo, todas son corrientes que intentan dar una respuesta al punto de partida donde interpretar la realidad existencial humana, ¿no? Para entenderla correctamente. Entonces, para el idealismo,
Este punto de partida reside en la conciencia y o el espíritu. Ese es el punto de partida de las reflexiones del idealismo. Es la conciencia del sujeto la que prima a la hora de explicar tanto la esencia humana como los fenómenos de la naturaleza. Entonces, y toda interpretación de la realidad estaría subyugada a esta, ¿no? O sea, subyugada a la conciencia, al espíritu. Por ende, la realidad fenoménica, es decir, la materia, es relegada a un orden secundario. En tanto solo muestra conciencia, tendría existencia real, ¿no? Dado que solo es esta la que es capaz de percibir el mundo material a través de diferentes percepciones y sensaciones, ¿no? Que sistematizamos en ideas inmateriales, obviamente, ¿no? Bajo la prédica del idealismo. Entonces, el idealismo tiene dos vertientes principales, el subjetivo y el objetivo. El idealismo subjetivo está Descartes, está Kant, está Fichte. Y en el idealismo objetivo está Leibniz, está Schelling y está Hegel. Entonces, el basamento del primero, del idealismo subjetivo, solo la conciencia determina la existencia, producto de las sensaciones y las percepciones, de la actividad cognitiva del sujeto. El segundo idealismo objetivo ya no parte de la conciencia del sujeto, sino de una conciencia objetiva, ¿no? Que se llama un concepto un poco más metafísico, que trasciende al sujeto, plasmada bajo la forma de espíritu absoluto o razón universal, ¿no? Que es el cúmulo de conciencias humanas caracterizadas por vivencias, ideas, cultura, etc. Entonces, ese es lo que es el idealismo. Después pasamos, obviamente, a lo que es el realismo, ¿no? Que es, digamos, es el inmediato, ¿no? Sistema filosófico que después comienza a surgir como crítica al idealismo, ¿no? Y el realismo, obviamente, también, o sea, surge a la par, ¿no? Es que obviamente muere el idealismo, surge el realismo, no, no es así. Eso, son sistemas filosóficos que se van desarrollando a la par, al margen. Entonces, el realismo surge de la mano de Aristóteles, ¿no? Como respuesta al idealismo platónico, que evoluciona a las formas ya mencionadas, ¿no? Y que tendrá en San Agustín uno de sus máximos exponentes medievales, ¿no? Entonces, realismo que luego es desarrollado en mayor medida por Santo Tomás de Aquino, y luego el realismo contemporáneo tiene dos vertientes, ¿no? Entonces, la que se aproxima al idealismo, que es el realismo de objetos abstractos, de, por ejemplo, de Jacques Maritain, de Debrois, de Gödel también, y la que se acerca en menor o mayor medida al materialismo, que es el realismo de objetos concretos, de, por ejemplo, Loveloy, de Prat, y ahí está Bunge. Bunge es un realismo de objetos concretos, ¿no? Que es un realismo que se acerca al materialismo. Entonces, el punto de partida del realismo reside en que los objetos externos a la conciencia del sujeto tienen una existencia independiente al mismo. Entonces, la realidad material para el realismo estaría al mismo nivel que la conciencia, pero distingue a esta respecto de la primera, ¿no? O sea, la conciencia respecto del mundo material, como dos categorías de diferentes esencias, ¿no? Para el realismo de objetos abstractos, en esta diferencia reside la distinción entre la materia y lo inmaterial. Son objetos espirituales y abstracciones conceptuales. En cambio, para el realismo de objetos concretos, lo inmaterial solo se reduce a meras abstracciones conceptuales, ¿no? Entonces, luego de esto, obviamente, a la par comienza pues, ¿no? También, digamos, el tema del materialismo. El materialismo es tajante en afirmar que el punto de partida, es decir, el punto de partida donde reside, es decir, que el punto de partida reside en la materia, ¿no? O sea, todo aquello susceptible de mutabilidad, ¿no? Que es la materia, todo aquello susceptible de mutabilidad. Y que la conciencia está subyugada por lo que, o sea, que la conciencia está subyugada a la materia, ¿no? Por lo que queda relegada a un segundo orden. Entonces, de que las sensaciones y las percepciones son el resultado de nuestro contacto con el mundo material y por ende única fuente objetiva de conocimiento real. Entonces, el realismo aristotélico se enarboló como un protomaterialismo. En tanto sostenía, a diferencia de Platón, que las formas o eidos, ¿no? Como llamaba en término griego, para ser cognoscibles deben integrarse con la materia. Entonces, las corrientes, por ejemplo, del materialismo se pueden resumir en bueno, el mecanicista, el progresista, el dialéctico e histórico y finalmente el filosófico, que es el que nos interesa. Entonces, el mecanicista, bueno, tenemos ahí a Bacon, tenemos a Hobbes, tenemos a Locke, y el progresista tenemos a Lamaitre, a Holbach y a Diderot. Después, en el dialéctico histórico, bueno, tenemos pues, ¿no? a Marx y Engels, y finalmente en el filosófico tenemos a Gustavo Bueno. Entonces, al día de hoy, el idealismo frente al materialismo, el idealismo frente al realismo y el materialismo se presenta como problemático, ¿no? Porque lo que genera muchas veces es su insostenibilidad en el sentido de que conlleva a matices, bueno, con los matices correspondientes, a un solipsismo, ¿no? El solipsismo que es el sujeto cognoscente como única medida posible para el conocimiento.
o a una absolutización de las ideas por sobre la materia, ¿no? Ese es el solipsismo que se le ha identificado como la principal crítica contra el idealismo, ¿no? Entonces, después, en el realismo a la fecha tiene dos fuertes baluartes, ¿no? Uno es, en su forma abstracta, el realismo de objetos abstractos, que es el neotomismo, y otro es el realismo de objetos concretos, que ya habíamos mencionado, que es el realismo científico bungiano. Por el lado del materialismo, configurado en dialéctico, en materialismo dialéctico y con la caída del bloque soviético, obviamente está recibido muchas críticas, ¿no? Tanto por parte digamos, el mismo Mario Bunge, también obviamente en su obra, él tiene muchas obras al respecto donde obviamente hace una revisión crítica, digamos, del materialismo dialéctico. Y como también el materialismo filosófico, Gustavo Bueno también hace unas críticas, pero obviamente son críticas obviamente en función para rescatar, ¿no? El sistema del diamat, como él menciona, el diamat y el histomat. El diamat es el materialismo dialéctico y el histomat es el materialismo histórico, ¿no? Entonces, el, el realismo científico bungiano respecto respecto al materialismo dialéctico, hace una crítica en el siguiente sentido, ¿no? Lo reduce a un intento de proyecto de ideología sociopolítica científica, ¿no? Es decir, un proyecto de integrar la ideología con la ciencia, pero que al final, por sus contradicciones internas, por algunos problemas epistemológicos, no lo pudo conjetar. Pero que al final, obviamente, cayó en lo que es el dogmatismo, ¿no? Después, obviamente, Bunge niega, o mejor dicho, niega digamos, el materialismo dialéctico, construyendo su propia propuesta bajo el nombre de el ilerrealismo, ¿no? El ilerrealismo es la propuesta epistemológica de Mario Bunge, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno lo que hace es una crítica constructiva del materialismo dialéctico, ¿no? Rescatando muchos de sus elementos, ¿no? Para interpretarlos. Desde su punto de vista, ¿no? Ya desembarazado de aquellos elementos espurios que lo dogmatizaron. Es a particular mención la obra de Gustavo Bueno, que es sus ensayos materialistas, donde hacen toda una revisión, ¿no? De los postulados digamos, de la dialéctica materialista. Entonces, ahora, eh, respecto al materialismo dialéctico, lo que hace Gustavo Bueno, ¿no? Lo que menciona, ¿no? De que el materialismo dialéctico se caracterizaba por su monismo. Es decir, ¿qué significa el monismo? Es refuta el dualismo mente-cuerpo, ¿no? De decir que la mente está separada del cuerpo, no son dos cosas distintas, no. O sea, el materialismo dialéctico es un monismo porque considera de que estas dos cosas no están separadas, sino que son lo mismo, ¿no? Al reconocer que la materia es la causa de todo fenómeno de la naturaleza, ¿no? Y que por ende la conciencia, como ya se comentó, ¿no? Estaría subordinada a la experiencia fenoménica empírica, ¿no? La conciencia, digamos, es un epifenómeno digamos, del correlato material que es nuestro organismo biológico, ¿no? Entonces estaría subordinada a la experiencia fenoménica empírica. Ahora, pero el materialismo dialéctico, muy aparte de la crítica constructiva que hace Gustavo Bueno, sigue medianamente vigente, yo diría, al día de hoy. Yo diría que sigue vigente. Porque, por ejemplo, Deng Xiaoping y también Xi Jinping también hacen una lectura también del materialismo histórico y dialéctico contemporáneo, ¿no? Y más o menos como que lo actualizan, ¿no? Al contexto, digamos, al contexto actual y digamos, con las correcciones del caso, ¿no? Después, yo diría de que eh, por ejemplo, lo que sí critica mucho es Bunge respecto al materialismo dialéctico es la ley de la unidad de la lucha de contrarios, ¿no? Obviamente hace una crítica respecto de cuestiones vinculadas a la física, ¿no? Que él obviamente es como el físico, obviamente él tenía, digamos, muchos comentarios interesantes que hacer al respecto, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es, digamos, la postura respecto a estos tres sistemas, ¿no? O sea, al final, ¿no? Hay sistemas filosóficos eh, como los mencionados, ¿no? Está el idealismo, está el realismo, está el materialismo, ¿no? Y particularmente, como se comentaba, ¿no? El materialismo está bueno y el realismo científico de Bunge, que son propuestas epistemológicas muy interesantes que intentan dar respuesta a cómo interpretar la realidad, ¿no? Y obviamente muy interesantes siempre son los comentarios, por ejemplo, del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que yo siempre a veces he hecho, por ejemplo, algunas columnas al respecto, ¿no? eh, Comentando, ¿no? El pensamiento de Gustavo Bueno, y él tiene un comentario
él tiene un diálogo, me parece, con Ratzinger, que hay un librito muy interesante que se llama Dios salve a la razón. Y él te dice ahí de que respecto a todas las religiones, la que tiene una estructura más racional y más coherente es la religión católica. Y por ejemplo, que eso te lo digo un materialista, es muy interesante, ¿no? Porque, o sea, la idea es cómo mejorar el conocimiento de la realidad fenoménica y cómo mejorar el conocimiento respecto a la realidad circundante. Entonces, yo creo que, y también, por ejemplo, hay un tópico muy interesante dentro de la escuela de Oviedo, de Gustavo Bueno, que se llama el materialismo religioso, ¿no? Que sería también otro tema, ¿no? De que al final, o sea, de que los conceptos, por ejemplo, religiosos, a ellos se les llama, por ejemplo, están en torno al concepto de numen, ¿no? El numen es aquel como el daimon, como el demonio, como el espíritu, como aquel, ¿no? El animal, pues antes obviamente el proceso, ¿no? de evolución de los sistemas religiosos, ¿no? Y de cómo al final, o sea, también otro tema interesante es el de los géneros de materialidad, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes géneros de materialidad, ¿no? El género de materialidad 1, el género de materialidad 3, y es una forma interesante, ¿no? O sea, de interpretar la realidad. Pero yo creo de que tanto el idealismo como como el realismo, como el materialismo, tienen muchas ideas interesantes. Y el mismo Gustavo Bueno eh, el hecho de que, o sea, bueno, entrevista más o menos por los años, no recuerdo muy bien la fecha, pero él da esa, no, él da lo que dice, bueno, ¿no? Idealismo y materialismo efectivamente son cosas, hay ideas secantes que pueden obviamente integrarse. Yo creo que al final la prueba más sensata, ¿no? Yo creo que es la postura. El realismo es un punto medio, ¿no? Entre el idealismo y materialismo, dicho de forma muy vulgar, obviamente, no de forma filosófica, sino el idealismo es un punto intermedio entre idealismo y materialismo. Pero yo creo que, por nuestra parte, de que obviamente eh, nada nos impide rescatar elementos del idealismo para objetivarlos, ¿no? Como ya han hecho tantos otros en la historia de la filosofía, ¿no? Lo que nos acerca más al realismo y al materialismo en sus formas contemporáneas ya descritas, y más al realismo respecto al materialismo a la hora de plantear nuestras teorías filosóficas. Sin embargo, de reconocer en el materialismo, sin dejar de reconocer en el materialismo un importante sistema filosófico con una riqueza teórica muy valiosa, ¿no? Asimismo, y si algo reconocemos en todo lo mencionado, yo diría que es el poder de la praxis, ¿no? Y cómo esta última es la que tiene que enriquecer la teoría en una constante retroalimentación virtuosa, ¿no? Al final es la praxis la que determina la validez de las teorías filosóficas, ¿no? ¿Qué es lo que funciona en la realidad? Y no tanto la especulación, que obviamente es importante, porque de la especulación nacen las teorías, las ideologías, los programas, pero al final, ¿qué es lo que funciona en la práctica? Y al final la praxis es lo que determina la validez de las teorías epistemológicas. Entonces yo diría que como colofón, eh, como mencionaba, ¿no? Gustavo Bueno decía en una entrevista de que el idealismo y el materialismo no son sistemas que no permitan una integración, ¿no? O la existencia de puntos medios, en tanto cuentan con muchos puntos secantes. Entonces, desde un punto de vista específico, es verdad que hay cuestiones, ¿no? Que son dicotómicas, disyuntas, pero en general hay muchos extremos comunes. Entonces, yo creo que esa es la visión de panorama que debemos tener, ¿no? Al momento de digamos, de investigar los principales sistemas filosóficos que han existido, ¿no? En la historia del hombre, ¿no? El idealismo, el realismo y el materialismo. Pero particularmente, como mencionó, yo creo que el realismo dentro, obviamente, de una forma, en un comentario, digamos, en un sentido vulgar, no en un sentido de filosófico particular, porque ya sería obviamente extendernos, pero ¿no? Dentro de respecto entre el idealismo, el realismo y el materialismo, me parece que el realismo es una postura más sensata porque es como un punto medio, ¿no? Entre el idealismo y el materialismo. Entonces, yo particularmente tengo mucho interés o investigo mucho también el tema del neotomismo, me parece muy interesante, y también el tema, ¿no? de la epistemología bungiana, ¿no? Que también es
Es más, la que me ha servido muchas para plantear algunas teorías, ¿no? Por ejemplo, el tema digamos, del cristianismo como una ideología sociopolítica científica, ¿no? Como realmente una propuesta política, pero que integra a la ciencia, ¿no? Obviamente para viabilizar o hacer más predecible en el tiempo la eficacia de los programas y las propuestas políticas. Ya no es porque justamente la política iberoamericana es muy de promesas, ¿no? O sea, prometo esto, prometo esto, prometo esto, pero al final todos son promesas y al final nunca cumplen nada. Entonces, la idea es que siempre cuando uno tenga una propuesta política, un programa político, tenga una pequeña investigación, tampoco no es que hagas una tesis, ¿no? Sino una pequeña investigación, ¿no? Científica que te avale lo que estás diciendo. Entonces, ya ahí ya vamos sin llegar al extremo de la tecnocracia, ¿no? Tampoco, ¿no? De los tecnicismos, ¿no? Eso se encanta al liberalismo. El liberalismo, el neoliberalismo, en los tecnicismos, en la tecnocracia, probablemente eh, encumbrarse como un discurso académico que está alejado de las masas. Entonces, entonces el tema es el siguiente, ¿no? Entonces, o sea, tú no sabes lo que estás hablando porque no has investigado, porque no tienes conocimientos, ¿no? Entonces hay una valla de conocimiento respecto de lo que saben los tecnócratas y lo que sabe el pueblo. Entonces ahí nunca hay un punto de comunicación para que el conocimiento se democratice al pueblo, ¿no? Entonces la idea es esa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he rescatado, por ejemplo, ese concepto de la ideología sociopolítica científica de Bunge, por ejemplo, ¿no? Y respecto, por ejemplo, del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, yo he rescatado, por ejemplo, yo tengo un artículo que ahorita se me ha ido el nombre, materialismo, eh, el materialismo histórico de Gustavo Bueno, creo que lo voy a buscar aquí. Gustavo Bueno. Ah, ya. Yo tengo un artículo que se llama Comentarios a la historia fenoménica de Gustavo Bueno. Él te dice, ¿no? De que básicamente el planteamiento es de las reliquias, ¿no? Él dice de que la historia del hombre está vinculado a las reliquias, ¿no? Que al final el tema de las reliquias es lo que da sustento empírico a la historia, ¿no? Entonces, cuando se comienzan a hablar, por ejemplo, estas teorías, ¿no? De los alienígenas ancestrales, ¿no? Entonces, es una forma de reivindicar un discurso eurocéntrico preoccidental, ¿no? Porque obviamente y es mucho esto el discurso que también se filtra en, por ejemplo, posturas hispanistas, ¿no? De que cuando se haya, por ejemplo, un gran asentamiento megalítico, cuando se haya, por ejemplo, un gran sistema de riego muy importante o sistemas estructurados, complejamente organizados, no, entonces ahí comienzan las teorías de conspiración, no, los vikingos fueron lo que lo hicieron, no, los arioquechos fueron lo que lo hicieron, no, entonces, interesantemente, el concepto de historia fenoménica de Gustavo Bueno rebate todo eso, ¿no? De que cuando nosotros comenzamos a integrar estas teorías a la interpretación de realidad, entonces al final estamos dejando entrever un discurso eurocéntrico, prooccidental, a la interpretación de la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es otro punto interesante, ¿no? Pero sí, entonces, como veremos, y también, por ejemplo, yo rescato mucho a Hegel también, ¿no? ¿Por qué para el tema de la identidad, por ejemplo, ¿no? Porque él decía que la identidad es una Anerkennung, ¿no? El fenómeno de la Anerkennung en Hegel, ¿no? Entonces eso también es otra cosa que, por ejemplo, yo rescato para el tema de la construcción filosófica del cristianismo que hago, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí mira, ves que el cristianismo ha rescatado a Hegel, ha rescatado a Bunge, ha rescatado del materialismo filosófico Gustavo Bueno, entonces ha rescatado de los tres sistemas filosóficos y los ha integrado muy bien. Entonces, yo veo ahí que como veo como siguiendo al mismo comentario de Gustavo Bueno, ¿no? O sea, no hay, digamos, efectivamente hay cuestiones dicotómicas, pero se puede llegar a una integración armónica, ¿no? En función a cómo se construya el discurso epistemológico que se quiera buscar, ¿no? Y así es. Esos son los comentarios finales al respecto. Bueno, para finalizar, retomando el panorama social y político peruano, vimos hace un par de meses que estuvieron en unas movilizaciones y en un estallido social bastante grande y significativo, incluso a nivel regional, y que incluso en la región nos llegó a preocupar bastante por la estabilidad interna del país y por la gobernabilidad.
pues en estos momentos, ¿en qué ha quedado ese estallido social y esa movilización? ¿Cómo va en qué quedó esas reivindicaciones? ¿El orden político vigente se mantiene? Digamos, ¿qué fue lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha permanecido en este momento? Claro, al final lo que pasó, bueno, hubo obviamente un movimiento, una fuerte inestabilidad después de la renuncia, bueno, después de, del intento de golpe que dio Pedro Castillo. eh, Hubo unas movilizaciones sociales muy fuertes al interior del país, hubo una cuestión de marchas, una cuestión de levantamiento social muy fuerte, pero después poco a poco fue menguando. ¿Por qué fue menguando? Porque la postura del Ejecutivo no cambió, no hubo ninguna, ninguna llamada al diálogo, no hubo ningún espacio para transar con la población, o con las personas que manifestaban, no hubo nada. Simplemente el Ejecutivo se cerró en su postura y poco a poco el Congreso fue dándose cuenta de que el Ejecutivo realmente había cerrado las puertas a cualquier diálogo con la población. Y al contrario de rechazar esta postura, muchos se fueron plegando. Y lo que al día de hoy vemos es que el Congreso está totalmente plegado con el Ejecutivo. Obviamente las marchas, las protestas, si bien aún no han acabado, continúan, pero ya han menguado en comparación a lo que eran en su momento más álgido, ¿no? Pero como menciono, al final el Congreso, al final se plegó totalmente con el Ejecutivo en el sentido de la gobernabilidad, ¿no? En el sentido de refrendar la gobernabilidad de Dina Boluarte, y en eso, en eso fue todo. O sea, al final, todo el estallido, por así decirlo, social aquí en el Perú, las protestas del caso, para que haya un nuevo proceso para promover la renuncia de Dina Boluarte, para que, digamos, hay un proceso, por ejemplo, lo que también solicitaban, por ejemplo, es un proceso de constituyente. Principalmente pedían dos cosas: uno, que renuncie Dina Boluarte, y después que se adelanten las elecciones. Ninguno se prosperó. Y por último también se pedía, bueno, esto ya es parte de un sector un poco más minoritario, pero sí también era una cuestión que también siempre se da en estas crisis, en estas crisis políticas, que es el tema de la nueva constitución, ¿no? De una constituyente. Pero al final, ninguna de estas, las dos principales que se buscaban, que era la que renuncien a Boluarte y de que se dé el adelanto de elecciones, no se dieron. ¿Por qué? Porque al final, como comento, o sea, al final el Congreso se cerró filas junto con el Ejecutivo y al final avaló la gobernabilidad de Dina Boluarte. Y quedó en nada al final. Todo este proceso de marchas, todo este proceso, ¿no?, de descontento social quedó en nada. Continúan algunas marchas, continúan algunas muestras de la población, pero ya no es tanto como antes. Y entonces el problema continúa. O sea, al final siempre es lo mismo. O sea, la burbuja se incrementa con el tiempo, se incrementa hasta que estalla. Y después es el mismo proceso. Eso lo vemos desde lo que fue el fin del fujimorismo. O sea, continuamos con la inestabilidad política. Y al final no hay una solución concreta, ¿no? Porque al final, o sea, el problema surge desde la Constitución, ¿no? Porque hay un mecanismo donde el presidente puede, obviamente, disolver el Congreso cuando le niegan la confianza a los consejos de ministros, y él, a su vez, el Congreso también puede vacar al presidente por la causal de incapacidad moral. Entonces, mientras eso no se cambie, esos mecanismos de autoeliminación entre el Ejecutivo y el Legislativo, vamos a seguir teniendo la misma inestabilidad política de siempre. Algunos dicen de que, obviamente, estos mecanismos de autoanulación, por así decirlo, entre Ejecutivo y Legislativo, son una especie de seguro contra el autoritarismo, ¿no? Contra la prolongación del poder, tanto del Ejecutivo como para continuar, eh, como para no continuar con un Congreso ineficiente, ¿no? Pero al final, a la hora de la verdad, no se produce ninguna reforma, no se produce ningún cambio tangible, al final todo sigue igual. Y volvemos al tema de que estos estallidos son cíclicos, ¿no? Es una prueba fundamental de que el sistema republicano o liberal fundado en 1821, en el caso del Perú,
ya cumplió su ciclo histórico, ya cumplió su ciclo histórico y la población quiere algo nuevo, ¿no? O sea, quiere una reforma total del Estado, quiere una reforma estructural que realmente siente las bases del Perú como una potencia emergente. Pero los partidos políticos no están preparados, los partidos políticos del Perú no están preparados para tan gran cívica misión, ¿no? Entonces, yo creo que tendremos que seguir trabajando, al menos aquí en el Perú, seguir formulando disidencias, seguir trabajando en la población, seguir trabajando en la investigación para generar una visibilización y una concientización en la población de que si es que no se cambian las estructuras jurídicas, si es que no se cambia también el accionar de los partidos políticos, la calidad de los partidos políticos y de los representantes de los partidos políticos y de los funcionarios públicos que vienen de estos, no vamos a tener ninguna base principal, una base importante para poder generar que el país sea una potencia emergente, ¿no? Sino simplemente va a ser una cuestión periférica, vamos a seguir siendo parte de la periferia, ¿no? Y eso va no solamente para Perú, sino para todo el continente iberoamericano. Creo que básicamente la cuestión es básicamente con las diferencias del caso la misma, ¿no? Unos políticos, unos presidentes que no cumplen o que son solamente serviles a una narrativa, ¿no? Hegemónica, ¿no? Pero al final no hay cambios estructurales, el pueblo sigue estando disgustado, ¿no? Creo que el único a la fecha presidente que está generando cambios en su país, creo que es Nayib Bukele, ¿no? Dentro de todas sus falencias o de todas sus virtudes o falencias que pueda tener, Nayib Bukele realmente, ¿no? Digamos, es un presidente que tiene una autoridad política, ¿no? No como los presidentes que tenemos en Iberoamérica, en general, que son unos pusilánimes, no tienen autoridad política, no tienen presencia, no tienen nada, ¿no? Entonces, en cambio, hay una pequeña, digamos, diferencia con este presidente, ¿no? Con el accionar presidencial de Nayib Bukele, ¿no? Del Salvador, ¿no? Entonces, yo creo que son ejemplos, ¿no? Que surgen, ¿no? Para tomarse en cuenta, ¿no? Para el análisis, ¿no? Importante que se tiene que hacer, ¿no? Aquí en este espacio, ¿no? Y, y bueno, es sí, ¿no? Seguir trabajando en la concientización, en la visibilización de todos estos proyectos que estamos haciendo, ¿no? En todo el continente, ¿no? Muy bien, Israel, pues ante todo agradecerte por excelente exposición de diferentes temas de filosofía política, de epistemología, eh, digamos de teoría política que siempre hemos venido aquí trabajando. Pues agradecerte por ser un, digamos, un faro en la región de la formulación de un nuevo pensamiento político, porque precisamente de eso es lo que se trata y lo que constituye tanto la misión del Centro Crisolista como de Vanguardia Colombia. Entonces, agradecerte ante todo y esperamos colaborar contigo en próximos programas. Muchas gracias, Israel. Gracias a ti, Carlos. Un saludo a todos por allá en Colombia. Un abrazo.